Ya, entonces, esta es la segunda clase, chicos, y continuamos, ¿no? La primera clase, el día de hoy nos toca hablar sobre un tema bastante grande, ¿no? Tejidos vegetales y tejidos animales, ¿sí? Bueno, sabemos que los tejidos es la formación de, como ya lo vimos la semana pasada, la unión de muchas células, ¿verdad? La unión de muchas células que se diferencian y que tienen una función, ¿no? Eh, una función particular, ¿no? Esos son los tejidos, ¿no? Y dentro de las plantas y de los animales, eh, tenemos diferentes tipos de tejidos especializados. ¿Sí? En tejidos vegetales, por ejemplo, tenemos los tejidos meristemáticos. ¿Sí? Los tejidos meristemáticos, eh, bueno, en el caso de las plantas, ¿no? Una planta vascular adulta, por ejemplo, tenemos diferentes tejidos que ya son diferenciados, ¿no? Tejidos de crecimiento, como son los tejidos meristemáticos, tenemos tejidos protectores, en este caso tenemos epidermis y la peridermis, los tejidos fundamentales, ¿no? Que son tejidos como los parénquimas, esos tejidos de sostén, como el colénquima y el esclerénquima, ¿no? Y conductores como el floema y el xilema, ¿no? Además, también las plantas tienen pues estructuras, ¿no? Que son estructuras secretoras que se pueden acumular eh, y se acumulan, ¿no? Diversas sustancias metabólicas, ¿sí? Bueno, en los casos de los tejidos meristemáticos, ¿ya? Los tejidos meristemáticos son tejidos en crecimiento, son tejidos de crecimiento, ¿ya? Que van a estar presentes durante toda la vida de la planta. ¿Sí? Y, ¿no? ¿Qué características tiene, no? Le permite a la planta, ¿no? Autoperpetuarse, ¿no? O sea, mantenerse, ¿sí? Durante toda su vida, ¿no? Además de eso, producen células somáticas, o sea, ellas son células que producen otras células, ¿no? Como el caso de células somáticas, que son las células de otras partes del cuerpo de la estructura de la planta, ¿sí? Establecen patrones de desarrollo del órgano, ¿no? Diversos tipos de células que van a generar otro tipo de órganos, ¿no? En la planta, ¿sí? Todos los tejidos que forman el cuerpo de las plantas, ¿no? Se van a originar y diferenciar del tejido meristemático siempre, ¿ya? O sea, el tejido meristemático es un tejido como que indiferenciado todavía, ¿ya? Que va a dar origen al resto de tejidos que la planta tiene, ¿ya? Y estos se pueden clasificar en tejidos meristemáticos de acuerdo a su posición en el cuerpo de la planta. Podrían ser los apicales o meristemos primarios, como el que ven ahí, ¿sí? Meristemo primario o apical y el meristemo secundario o lateral. El meristemo apical, ¿no? O primario se encuentra en, eh, en el extremo, ¿sí? En el extremo, en la punta, se podría decir, de las raíces, ¿ya? ¿No? Tenemos en los extremos de las raíces y de los tallos, ¿ya? Como son las yemas, ¿ya? Y generan, ¿no? Un crecimiento longitudinal, ¿no? Un crecimiento longitudinal. ¿Ya? Las células meristemáticas, ¿no? Esta es la raíz, ¿no? Esta es la raíz. A veces ustedes han visto que si colocan, por ejemplo, una cebolla en el agua, ¿no? O una papa le comienza a crecer después de mucho tiempo, de que no la has utilizado, le comienza a crecer unas yemitas, ¿no? Esas son células meristemáticas, ¿no? Que comienzan a crecer. En la punta de esas raíces tenemos células meristemáticas, pero esas células meristemáticas no están justamente en la puntita de la raíz, ya en el extremo de la raíz, no. ¿Por qué? Porque como son células indiferenciadas y su importancia es alta, ¿no? Porque son las que van a producir otro tipo de células, ¿no? Ellas necesitan estar protegidas. Y necesitan estar protegidas por otra estructura llamada salitra, ¿ya? Por otra estructura llamada salitra, ¿ya? Estas salitras, ¿no? Son células de protección que tienen estas células metistemáticas, ¿sí? Y eh, estas, eh, estas, estos meristemos primarios, como les dije, no solamente están en la raíz, sino también podemos encontrar en las yemas,
¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un meristemo apical también, cerca a las hojas, los primordios foliares, ¿no? Y tenemos acá, miren, en las partes laterales unas yemas también axilares, ¿no? Que están construidas por células perisemáticas. Entonces, su función es un crecimiento longitudinal, ¿sí? Su función es un crecimiento longitudinal, ¿sí? En el caso de los meristemos laterales y secundarios, ¿no? También es llamado cambium, ¿ya? El cambium, ¿ya? Eh, Aparecen en ciertos tejidos, ¿ya? Ya un poco diferenciados, ¿no? Y tus células van a recuperar la capacidad de ser meristemáticas y de poder generar otras, ¿sí? Comienzan a dividirse formando nuevas células, ¿sí? Y lo que van a generar es el engrosamiento de los tallos y raíces de las plantas leñosas, ¿ya? Estas plantas leñosas son esas plantas con corteza que tú ves en los parques, por ejemplo, como los árboles, ¿no? Que tienen esa corteza dura, ¿no? O hay algunos arbustos que también tienen esa corteza dura, ¿no? Eso, eso tiene un crecimiento secundario, ¿sí? Tiene un crecimiento secundario llamado cambio, ¿sí? Llamado cambio. Este meristemo secundario puede ser de dos tipos, ¿sí? El cambio vascular, ¿ya? El cambio vascular que se encuentra entre el floema, ¿ya? Entre el floema y el xilema, ¿sí? Entre el floema y el xilema, ¿no? Acá, ¿sí? Cambio vascular que se encuentra entre, este es el floema y este es el xilema, ¿sí? Eh, Cambio vascular. Y en este caso, ¿no? Se encarga de producir tejidos conductores secundarios, ¿no? Se encarga de producir tejidos productores, tejidos conductores secundarios. Y además tenemos el cambio suberoso, ¿sí? El cambio suberoso, ¿sí? Que se encuentra, ¿sí? Entre la corteza externa, ¿ya? Entre la corteza externa y la epidermis, ¿sí? La epidermis, ¿no? Eh, este cambio suberoso, ¿sí? También llamado el celógeno, ¿sí? Se encuentra entonces entre la corteza externa y la peridermis, ¿sí? La peridermis, ¿ya? Am, y en este caso es el tejido protector de los tallos y raíces en plantas leñosas, ¿ya? Eh, ¿Sí? Entonces, eso es toda una estructura, miren, de un tallo, ¿no? De un tallo, ¿sí? La estructura, ¿no? El crecimiento lateral de los tallos, ¿no? El crecimiento lateral de los tallos, como les dije, es bien leñoso, ¿no? Porque tiene bastante cambio vascular, ¿no? Que está más en el medio, ¿no? Entre el floema y el xilema, ¿ya? Y el cambio suberoso, que es en la parte más externa, el cambio suberoso, ¿no? La corteza externa y la peridermis, ¿no? Eh, y es el tejido protector de los tallos y raíces, ¿sí? Tejido protector de tallos y raíces. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de tejidos protectores, ¿sí? Tejidos protectores, hablamos pues de la epidermis y la peridermis, ¿no? La parte más superficial de las plantas, ¿no? La epidermis y la peridermis, ¿sí? En este caso, si nosotros vemos las hojas, por ejemplo, de las plantas, ¿no? En la parte muy, muy, muy superficial de las hojas tenemos una capa de una cutícula, ¿ya? La cutícula que tiene cutina, ¿ya? La cutina es una cera, ¿ya? Que hace que las hojas de las plantas sean impermeables, ¿ya? Eh, por eso que, por eso que cuando le cae agua, ¿no? Le cae agua, resbala el agua, ¿no? Y esta cutícula, ¿sí? Está formada por varias capas de lípidos, ¿no? Varias capas de lípidos y su componente principal es la cutina, ¿ya? Que está asociada a ceras, pues, ¿ya? ¿Sí? La cutícula está asociada a muchas ceras, ¿sí? Eh, ¿Quién secreta esta cutícula? ¿Quién secreta, quién forma esta cutícula? ¿Ya? Está formada y secretada por la célula de la epidermis. La célula del epidermis es la primera capa de células, y la primera capa de células que está
en las plantas, ¿ya? En las plantas no leñosas, pues, ¿no? Pues, por ejemplo, las hojas, ¿no? Esta epidermis, ¿sí? Es una capa de células aplanadas, ¿sí? Son células planas, pero no tienen cloroplastos, ¿ya? No tienen cloroplastos, ¿ya? Entonces, si no tienen cloroplastos, no realizan fotosíntesis, pues, ¿no? No realizan fotosíntesis, ¿ya? No realizan la fotosíntesis y son medias transparentes, pues, ¿no? No tienen cloroplastos, ¿no? ¿Sí? Los cloroplastos son de color verde, ¿no? Entonces, al no tener estos, ¿no? Son transparentes, ¿sí? Es una capa fina, ¿sí? Eh, por debajo de esta epidermis, ¿sí? Por debajo de la epidermis, ¿sí? Eh, bueno, ¿no? O sea, todo esto es epidermis, ¿no? Pero la primera capa del epidermis son estas células aplanadas, ¿no? Son estas células aplanadas. Eh, por debajo de estas células, ¿sí? Por debajo de estas células ya podemos encontrar unas células diferentes, ¿no? Unas células diferentes que están compuestas por estomas. Mira, estos son estomas. ¿Ya? Esto generalmente hacia la parte del en vez de la hoja. ¿Ya? La hoja puede diferenciarse en dos partes. La parte superior, que es la que tú miras, que es el haz, y la parte inferior, que es el en vez. ¿Ya? Si nosotros hacemos un corte bien delgadito de esta parte de la hoja, nosotros podemos ver la epidermis, y por debajo de la epidermis podríamos comenzar a ver ya este, estos, estos estomas, ¿no? Estos estomas, ¿no? Está constituido por dos células oclusivas, dos células guardianes, ¿ya? Y por el ostiolo, ¿no? O poro del estómago, ¿sí? Y son estas células, ¿sí? Son estas células, ¿sí? Eh, son estas células que se encargan de realizar la respiración, ¿sí? La transpiración de la planta y además permite, ¿no? El intercambio gaseoso entre el aire y la planta, ¿sí? Entonces, tenemos que está constituida por dos células llamadas oclusivas o células guardianes, ¿sí? Células guardianes o células oclusivas, ¿sí? Y la abertura entre ellas, ostiolo o el poro del estómago, ¿sí? Y todo en conjunto ese es el estómago, ¿sí? El estómago, ¿ya? Entonces, mira, y estas células, ¿sí? Estas células sí tienen cloroplastos. Mira, estas células sí tienen cloroplastos, ¿ya? ¿Y cuál es la función de estas células? Ya te dije, ¿no? Su función es la transpiración, ¿no? Permite el intercambio gaseoso entre la planta y el aire, ¿sí? Permite el intercambio gaseoso entre las plantas y el aire, ¿sí? Por lo general, en las plantas, ¿no? En el día está cerrado ese poro, ¿sí? En el día está cerrado para evitar que la planta pues se seque, ¿no? Porque en el día hace mucho calor, ¿no? Y en la noche se abre, ¿no? En la noche se abre, ¿ya? Ahora, eh, por debajo de este tejido, ¿sí? Está el tejido de protección, ¿sí? Que en algunas plantas puede reemplazar a la epidermis cuando hay un crecimiento secundario, o sea, cuando las plantas son muy, muy gruesas, ¿no? En los casos de los árboles ya no hay epidermis, ¿no? Ya no hay epidermis, ¿no? Lo que hay es peridermis, reemplaza entonces la peridermis a la epidermis, ¿sí? Hay un crecimiento secundario, ¿sí? En los tallos y raíces de plantas como envejecidas leñosas, ¿sí? Y se forma hacia el exterior, lo que se va a formar es tuber o corcho, ¿no? Corcho. De acá sacan el corcho, ¿no? Que son células muertas, ¿no? Son células muertas de las paredes, ¿no? De estas plantas leñosas, ¿no? Y hacia el interior lo que va a crecer, ¿no? Hacia adentro lo que va a crecer son células parenquimáticas, ¿sí? Son células parenquimáticas. Eh, de todo el parénquima, ¿ya? Todo el parénquima más el corcho constituye la peridermis, ¿ya? Constituye la peridermis, ¿ya? Y dentro de esta, ¿no? Dentro de
del parénquima y el corcho, tenemos al felógeno. ¿Sí? Tenemos al felógeno. Eh, ¿Sí? Entonces, este felógeno, ¿no? Es el meristemo responsable de la producción del suber, ¿no? Nos ayuda a producir el suber hacia el exterior, ¿no? Suber o corcho hacia afuera, y hacia adentro la felodermis, ¿sí? La felodermis, ¿ya? Mira, acá está, ¿no? Este felógeno, ¿no? Nos ayuda a producir hacia adentro felógeno y hacia afuera suber o corcho, ¿sí? Hacia afuera suber y hacia adentro felodermis, ya que están las células del felógeno. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos acá, ¿no? Esta planta es una planta leñosa, obviamente, ¿sí? Leñosa, y tiene estas lenticelas, ¿sí? Estas lenticelas que son como unas pequeñas, unas formaciones, unas pequeñas como espinas, unas pequeñas protuberancias, ¿sí? Cuya función es la respiración, ¿sí? Tiene unas aberturas lenticulares, ¿no? ¿No? Unas aberturas lenticulares, ¿no? Que se encuentran en la superficie de los tallos y raíces, ¿no? Y, ¿sí? Y su función de estas lenticelas, ¿no? Es la respiración, ¿sí? La respiración a través de esas aberturas, ¿sí? A través de esas aberturas, ¿no? De esta manera se aseguran la entrada de oxígeno, ¿no? Porque mira, acá no tienen estomas como tal, no es igual a esto, ¿no? Porque acá es súper leñoso, ¿no? Pero de todas maneras necesita que entre oxígeno, que exista un intercambio gaseoso con los tejidos internos, ¿no? Entonces, ¿a través de dónde se dan? De estas lenticelas, ¿ya? De estas lenticelas, de estos espacios, ¿ya? De estas aberturas. Tenemos ahí los espacios intercelulares, tenemos células de relleno y tenemos el pelógeno, ¿no? El pelógeno que hacia arriba produce suber o corcho, hacia la parte externa y hacia la parte interna produce felodermis, ¿sí? Eh, bien, ¿todo bien hasta ahí, chicos? ¿Me escuchan? Ah, Sí, profesora, profesora, todo bien. Ya, muy bien. Ahora, dentro de los tejidos fundamentales o parénquima, ¿ya? El tejido fundamental, ¿qué es lo que va a formar? Va a formar la médula y el córtex de los tallos y las raíces. Va a formar la pulpa de los órganos, de los frutos, ¿sí? La pulpa de los frutos es que nosotros comemos, ¿sí? Y en general va a formar todo el tejido de relleno de todos los órganos de la planta, ¿sí? Este tejido parénquima, ¿no? El parénquima, ¿sí? Va, entonces, como es el relleno, es la masa, ¿sí? Que se encuentra incluido todos los otros tejidos, ¿no? O sea, es la masa, porque dentro de la planta no es hueca, la planta no es hueca, sino que está constituido por células, ¿no? Entonces, este parénquima o tejido fundamental es el relleno, ¿sí? Eh, Sus células son turgentes, o sea, son bien hinchaditas, bien gorditas, ¿ya? Y eso le permite, pues, rellenar, ¿sí? Eh, Acá tenemos, ¿no? Dentro del tejido parénquima, dentro del parénquima, podemos ver que se van a diferenciar, ¿sí? En otros tejidos parenquimáticos, ¿ya? Tenemos al parénquima clorofiliano, parénquima de reserva, parénquima acuífero y parénquima erífero. Ya tienen diferentes funciones, ¿ya? Pero es el más abundante, ¿ya? Es el más abundante. Dentro del parénquima clorofiliano, ¿sí? Es el tejido encargado de hacer la fotosíntesis. Por eso se llama clorofiliano. ¿Por qué? Porque tiene clorofila, tiene la clorofila, tiene todos los cloroplastos, una mayor cantidad de cloroplastos, ¿no? Y ustedes saben que los cloroplastos tienen la clorofila, ¿no? Y la clorofila son las encargadas de captar, pues, eh, la luz, ¿no? Los rayos de luz, ¿no? Y poder realizar, ¿no? Una fotosíntesis, porque para la fotosíntesis, ¿no? Uno de los componentes importantes es la luz, ¿no? Los fotones, las ondas, ¿no? Las ondas lumínicas, ¿no? Entonces,
¿no? Este parénquima clorofiliano, ¿sí? Que se encuentra generalmente en el mesófilo de las hojas, pero también tenemos en los tallos jóvenes, ¿ya? Y en general en toda la parte verde de la planta, ¿ya? Tenemos parénquima clorofiliano. Todo lo verde es parénquima clorofiliano, ¿ya? Generalmente estas células del parénquima clorofiliano son delgadas, ¿ya? Y tienen abundante espacio intercelular, ¿ya? Para que le permita pues tener una mejor aireación, ¿sí? Además, también estas, ¿no? Asimilan CO2, ¿no? Asimilan CO2 porque para realizar fotosíntesis es necesario, ¿no? El CO2, ¿sí? Entonces, esas son las células del parénquima clorofiliano. ¿Sí? Fácil, ¿no? Parénquima clorofiliano, ya sabes que se refieren a las células que tienen harto cloroplasto y por ende harta clorofila, por ende su función es la fotosíntesis. ¿Ya? Ahora tenemos el parénquima de reserva. ¿Ya? En el caso del parénquima de reserva, como su nombre lo dice, ¿no? Almacena diversas sustancias de reserva que se encuentran en solución, ¿no? En forma sólida en las plantas, ¿ya? ¿Dónde almacena? En vacuolas, ¿ya? En plastidios, ¿ya? O en sus paredes celulares, ¿ya? Por ejemplo, eh, acá vemos gránulos de almidón, ¿ya? La papa. La papa son tubérculos, ¿no? Tubérculos que tienen eh, almacenan bastante gránulos de almidón, ¿no? Bastante gránulos de almidón. ¿Dónde? En esos tubérculos, ¿no? Conocidos como papa, ¿no? Papa, camote, la yuca, ¿no? Todos ellos almacenan bastante gránulos de almidón en sus células. ¿Dónde? Sus células parenquimatosas de reserva. ¿Exactamente dónde? En unos plastidios. ¿Exactamente dónde? En un plastidio llamado amiloplasto. ¿Ya? Amiloplasto. ¿Ya? En los amiloplastos, las plantas van a almacenar almidón, en los oleinoplastos van a almacenar aceites, ¿sí? Eh, y proteinoplastos va a almacenar proteínas, ¿sí? Eh, entonces, mira, si ustedes ven acá, ¿no? Estos son los glándulos de almidón que tiene esta planta de reserva, ¿no? Entonces ya sabemos, parénquima de reserva, ¿ok? Son capaces de almacenar diversas sustancias de reserva que la planta tiene, que pueden ser líquidos o pueden ser sólidos. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra? En las raíces engrosadas, por ejemplo. ¿Como quién? Como la zanahoria, la beterraga. En los tallos subterráneos, ¿como quién? Como los tubérculos, te dije, la papa. ¿Sí? En semillas, ya en pulpas de frutas. Ahí tenemos diversas sustancias de reserva. ¿Sí? Las semillas, por ejemplo, podría almacenar diversos aceites, almidón también, que es una fuente de reserva energética para la planta, ¿sí? Etcétera, ¿sí? En las raíces, como por ejemplo la yuca es una raíz, ¿no? Etcétera, ¿sí? Diversos lugares, ¿ya? Ahora, en el caso del parénquima acuífero, mira, tu nombre te está diciendo acuífero, ¿por qué? Porque almacena, ¿qué? Almacena agua, ¿ya? Almacena agua, ¿ya? Entonces, es un tejido, ¿no? Es un parénquima especializado en el almacenamiento de agua, ¿sí? Que se encuentra en los tallos y las hojas de quién, de esas plantitas que te gustan, que han salido de moda, ¿no? Las plantitas suculentas. No es que recién existan, siempre han existido, sino que se han puesto de moda, ¿no? Regalar vasitos chiquititos con estas suculentas, ¿no? Y ustedes se han dado cuenta que estas suculentas son bien gorditas, las hojas son bien gorditas, ya porque tienen bastante cantidad de agua, ¿sí? Sus células son grandes, ya a menudo alargadas, paredes delgadas, y tienen unas vacuolas bien grandes. Las vacuolas, ¿sí? Las vacuolas, esta es una célula parenquimatosa, pero casi todo dentro de ella es una vacuola. Mira, es una célula y mira, todo eso punteadito en rojo es vacuola, o sea, es enorme la vacuola. Con ello, dentro de esa vacuola se almacena gran cantidad de agua, ¿sí? Gran cantidad de agua. Ay, almacena gran cantidad de agua, ¿sí? Entonces, eso es el parénquima acuífero, ¿ya? El parénquima acuífero, ¿ya? Eh,
¿Por qué almacena gran cantidad de agua? Pues porque es una forma de poder almacenar su agua para momentos en los que necesite, ¿no? En los momentos en los que necesite, por ejemplo, los cactus, ¿no? Que viven en zonas del desierto, necesitan almacenar la mayor cantidad de agua para que esto sea, para que vayan liberando su agua para todos sus procesos, ¿no? Todos sus procesos de conducción, ¿no? Pero de manera lenta, ¿no? Entonces tenemos las hojas del ágave, las cactáceas, ¿no? Las epífitas, aquellas que viven sobre las piedras, ¿no? Tienen parénquima acuífero bastante desarrollado, ¿sí? Ahora, en el caso del parénquima aerífero, ¿sí? El parénquima aerífero es células, ¿no? Que permiten, que almacenan, ¿qué? Almacenan aire. Profesora, ¿se puede almacenar aire? Sí, sí se puede almacenar aire, ¿sí? Lo que permite ese tejido es la aireación de los diversos órganos, ¿sí? Eh, y de plantas que se encuentran, por ejemplo, metidas dentro del agua. Si la planta estuviese muy, muy, muy al fondo del agua, y si no es una alga, ¿ya? Y no es una alga que está capacitada para poder vivir dentro, ¿ya? Si no es una alga, la planta necesita, pues, hacer un intercambio gaseoso, necesita tomar luz para realizar su fotosíntesis, ¿no? Y estas cápsulas, estas células diferenciadas de aire, le permiten que a la planta, le permiten estar cerca de la superficie. ¿Cómo? Van a funcionar como si fuesen flotadores, ¿verdad? Como si fuesen unos flotadores, ¿no? Mira, ¿no? Estas son esas células. ¿No? Le permiten flotar las plantas. Tú has visto estas plantas seguramente eh, cerca de las lagunas, por ejemplo, si has visitado al Parque de las Leyendas, has visto estas plantas, ¿no? Entonces, pero has visto que están flotando. ¿Gracias a qué? Gracias a su sistema acuífero, ¿ya? Aerífero, perdón. Gracias a su sistema aerífero que le permite, pues, tener esas células diferenciadas, ¿no? Que almacenan aire y les permiten, pues, flotar, ¿sí? Para que sus órganos estén en contacto con la superficie, ¿sí? La superficie. ¿Dónde están? En las hojas podemos tener ese sistema o también en las raíces, ¿ya? En diversos tejidos entra este tipo de células, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahí, chicos? Profesora, Sí. ¿me podría decir en la parénquima de reserva qué cosa se reserva allí? Almidón, ¿no? Puedes almacenar sustancias líquidas como sustancias sólidas, ¿no? Por ejemplo, los granos de almidón. Puedes almacenar aceites esenciales, por ejemplo. Existen el eucalipto, por ejemplo, almacena aceites esenciales, ¿no? Tiene sus aceites esenciales, aceites de eucalipto, ¿no? Entonces, ¿eso se almacena en dónde? En su parénquima de reserva, ¿no? En su parénquima de reserva. Además, también se puede reservar proteínas, ¿no? Entonces, cada una de estas células de reserva que almacena exactamente determinado componente va a cambiar su nombre por el componente que está almacenando, ¿no? En el caso de los almidones, amiloplastos, proteínas, proteinoplastos, y en el caso de aceites, oleinoplastos, ¿sí? Gracias, profesora. Ya. Ahora, por ejemplo, el tejido de sostén, ¿no? El de sostén, ¿no? Es obviamente el tejido mecánico de soporte, ¿no? Esa es su función, sostener a la planta, le da el esqueleto a la planta, ¿sí? Sus paredes, en este caso, son bastante engrosadas, ¿ya? Mira, sus paredes, ¿no? Si nosotros vemos, en este caso son bastante engrosadas y tenemos dos tipos de tejidos, ¿sí? Dos tipos de tejidos de sostén. Tenemos al colénquima, ¿sí? Y al esclerénquima, ¿ya? En el caso del colénquima, ¿sí? Eh, principalmente se encuentra en órganos en crecimiento, ¿ya? Y sus células contienen un citoplasma, contienen citoplasma, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que a pesar de que tengan paredes engrosadas, son células vivas, ¿ya? Son células vivas, ¿ya? Sus paredes tienen celulosa, de todas maneras, ¿ya? Tienen celulosa, ¿sí? Y este caso de colénquima, sus células se localizan debajo de la epidermis, ¿ya? En los tallos,
¿sí? Y en las hojas, en los peciolos de las hojas, ¿sí? Entonces, ¿no? Paredes parcialmente engrosadas, ¿no? Tienen celulosa, ¿ya? Pero son células vivas, ¿ya? Son células vivas. Se encuentran por debajo del epidermis en los tallos, ¿ya? Y en las hojas. El esclerénquima, ¿ya? También está formado por células de paredes muy engrosadas, ¿ya? En este caso, mira, las paredes son súper, hiper, más gruesas que las otras, ¿no? Mira, esa es la diferencia, ¿ya? El colénquima es vivo, mientras que el esclerénquima, bueno, el colénquima son células vivas que tienen una pared parcialmente engrosada, pero el esclerénquima, mira, son células que tienen unas paredes súper engrosadas, duras y lignificadas, ¿ya? Eh, y cuando son adultas, ya no tienen protoplasma y son células muertas, ya son células muertas. Esa es la diferencia. Que estas son células vivas, mientras que el esclerénquima, ¿sí? Son células muertas, ¿sí? Son células muertas. Eh, Además, dentro de, ¿no? Entonces esto nos ayuda, en este caso la esclerénquima, a engrosar diversas estructuras en las plantas, ¿no? Nos ayuda a engrosar, ¿no? Diversas estructuras en la planta. Otro tejido que también tiene la planta, que es un tejido muy importante, ¿no? El tejido los tejidos conductores, ¿sí? Los tejidos conductores se encargan de conducir agua, ¿no? Se encargan de conducir agua y las sustancias nutritivas que las plantas necesitan, ¿no? Para ese tipo de tejidos conductores nosotros tenemos dos tejidos conductores importantes, el xilema y el floema, ¿sí? El xilema y el floema, ¿sí? Eh, entonces, en este caso, estos tejidos son tejidos complejos, ¿no? Que integran diversas otras estructuras, ¿sí? Eh, Además, se pueden unir también a tejidos como el parénquima y el tejido de sostén. En este caso, el xilema, ¿ya? El xilema, acuérdate, va a transportar, ¿sí? Va a transportar agua, ya es el tejido conductor de agua y de sustancias minerales, ¿sí? Que han sido absorbidas por el suelo, ¿sí? Y va desde el suelo hacia sus hojas, ¿ya? Del suelo hacia sus hojas. ¿Por qué? Porque ¿de dónde absorbe nutrientes la planta? ¿Dónde absorbe minerales la planta? Del suelo, ¿sí? Entonces el xilema transporta agua más sustancias minerales, ¿no? Inorgánicas, ¿no? Inorgánicas, ¿ya? Del suelo hacia todo el resto de la planta, hacia arriba, hacia las hojas, ¿ya? Eh, Tiene, tiene órganos encargados, que son las tráqueas o vasos leñosos, ¿sí? Las tráqueas o vasos leñosos, mira, acá tenemos el xilema, ¿no? Son tubos, son tráqueas, ¿no? Bastante grandes, ¿no? Bastante grandes, a diferencia del floema, mira, el floema son espacios bastante pequeños, ¿no? Es en la planta, ¿sí? Eh, y entonces, ¿no? Entonces el xilema se encarga de transportar desde el suelo, o sea, desde las raíces de las plantas, hace subir hacia las hojitas de la planta, ¿no? El agua y los minerales que las células necesitan a través de tráqueas, ¿no? Que están formadas por células conectadas entre sí, ¿no? Y que avanza de célula en célula, ¿no? Y que se forma un tubo largo y continuo a lo largo de toda la planta, ¿sí? Ahora, en el caso del floema, ¿ya? El floema transporta, en ese caso, sustancias nutritivas, ¿ya? Sustancias nutritivas más agua. Agua también transporta, porque es necesario que pase agua. El agua es el transportador, ¿no? Pero ¿qué pasa con el agua? El agua también pasa, junto con el agua, en el caso del floema, pasan sustancias nutritivas, sustancias orgánicas. ¿De dónde? Desde las hojitas de la planta al resto de la planta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el caso después de hacerse la fotosíntesis, recuerda, después de hacer bueno, vamos a ver fotosíntesis más adelante, después de hacer la fotosíntesis, la planta va a producir glucosa, ¿verdad? Y la glucosa es un componente orgánico, es un nutriente que la planta necesita. ¿Y dónde se produce, dónde se hace la fotosíntesis? Ya te dije, ¿no? Hace un rato, te dije en
el parénquima clorofiliano. ¿Y quién tenía el parénquima clorofiliano? Las partes verdes, las hojas, que son las que tienen harta clorofila, ¿no? Harta cloroplasto, ¿no? Entonces, a partir de esas hojas, hola, a partir de las hojas, ¿no? Es que se lleva todo esos nutrientes al resto de la planta, ¿sí? Ya, en este caso, tiene elementos conductores, ya, que se llaman tubos quiribosos o vasos liberianos también, ya, eh, que a diferencia de las tráqueas, ya, en este caso ellos presentan protoplasma, ya, es que quiere decir, ya, que son células vivas, ya, en este caso, el floema son células vivas, mientras que el xilema ya son células muertas, ya, células que han perdido ya su núcleo, su capacidad, ¿no? Eh, Ya, muy bien. Entonces, cuando hablamos de xilema y floema como tal, ¿no? Cuando hablamos de xilema y floema como tal, entonces hablamos de el sistema vascular de las plantas, ¿no? El sistema vascular, el sistema conductor en el caso de las plantas, ¿sí? Entonces, en el caso de Schiffer, en el caso, por ejemplo, como les decía, ¿no? Del xilema, ¿no? El paso, el movimiento del agua y de los minerales es vertical, ¿no? Vertical. En cambio, en el caso del floema, ¿sí? Del floema, ¿ya? El paso es transversal, ¿ya? Transversal, ¿ya? En este caso, en el xilema, desde las raíces hasta las hojas, en el caso del floema, desde las hojas hasta el resto de la planta que requiera diferentes nutrientes, ¿sí? Diferentes nutrientes, ¿sí? Bien. Tenemos también, la planta también tiene tejidos secretores, ¿ya? Tejidos secretores, ¿ya? En este caso, ¿no? Como su nombre lo dice, tejidos secretores, porque van a segregar alguna sustancia, ¿sí? Que va a permitir a la planta, pues, tener mayores beneficios, ¿no? Estas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tejidos se secretan, ¿no? Por ejemplo, el látex, ¿no? Látex, ¿sí? Tenemos aceites esenciales, la planta segrega aceites esenciales, que le permite pues diversas características, ¿no? Pueden ser olorosas para atraer insectos, por ejemplo, que le pueden ayudar en la polinización, ¿ya? O para repeler algunos insectos, exactamente, o algunas plagas, ¿no? Segregan resinas, ¿no? Segregan látex, ¿no? Diversos tipos de alcaloides también, ¿no? Diversos tipos de alcaloides, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son estos tejidos secretores, ¿no? Las estructuras de estos tejidos secretores, ¿sí? Eh, de las plantas son, en este caso, pelos glandulares, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer estos pelos glandulares? ¿No? Mira, los pelos glandulares van a secretar aceites esenciales. Ya acá tenemos la ortiga, por ejemplo, liberan ciertos aceites esenciales, que en este caso podrían, si tú te tocas con esa ortiga y la tocas, ¿no? Estos pelitos glandulares van a liberar su aceite y lo que van a hacer es generarte pues una urticaria, ¿no? Te van a generar un urticaria, ¿sí? O sea, te va una quemazón, ¿no? Una quemazón y una picazón, ¿no? Eh, Después existen cavidades secretoras, ¿no? Que son las cavidades que contienen, ¿no? Que contienen los aceites esenciales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la naranja, ¿no? En el caso de la naranja, ahí nos ponen una foto de la naranja o limón, ¿no? En la cáscara, ¿no? Tenemos estas cavidades secretoras, ¿ya? Son unos espacios, ¿no? Que almacenan estos tipos de aceites esenciales. No hay mucho, no sé si ustedes, pero por lo menos yo sí he jugado, ¿no? A aplastar la cáscara en los ojos de mis hermanos, ¿no? No sé si ustedes lo han hecho, ¿no? Y lanza pues un, estos aceites esenciales que producen irritabilidad, ¿no?
O ustedes a veces cuando cortan el limón y agarran el limón, lo están cortando para preparar ceviche y están exprimiendo el limón, su mano no se queda media verde, ¿no? Y si la ponen a la boca es media amarga, no es como el contenido del limón, no es ácido, por esa parte, ¿no? Esos son aceites esenciales, ¿no? También tienen nectarios, ¿sí? Los nectarios que contienen el néctar de las flores, ¿no? En este caso, estos néctares pues son sustancias medias azucaradas, ¿no? Que lo que permiten es atraer a diversos insectos, ¿no? Para que ayuden pues en la polinización, ¿no? Estos azúcares más comunes que podemos encontrar en las plantas, ¿no? La sucrosa, glucosa, fructosa, ¿no? Eh, ¿No? Etcétera. ¿Sí? Entonces, su función es ayudar, ¿no? Acá tenemos los nectarios exactamente, ¿no? Mira, como dos estructuras que van a generar néctar, ¿no? Que los diversos insectos se aprovechan de este tipo de estructura, ¿no? Y, eh, y de esta forma, ¿no? Ayudan a la polinización de la planta, ¿sí? Además de eso, también tenemos los tubos lactifíferos, ¿no? En este caso, estos tubos lactíferos, ¿no? Son células o grupos de células, ¿no? Que tienen vacuolas, ¿no? Y estas vacuolas contienen látex, ¿no? Este látex es un líquido medio lechoso, ¿no? Medio lechoso, ¿no? Que puede ser amarillento, blanquecino o rojo, ¿no? Dependiendo, ¿no? Su principal componente es agua, ¿no? Pero también tiene gomas y diversos tipos de alcaloides, ¿ya? O ceras, ¿no? Y por lo general estos látex son medio pegajosos, ¿no? Son medio pegajosos, ¿no? Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, en el caso, ¿no? Hasta ahí terminamos con los tejidos de las plantas, ¿no? Hemos visto 6 diferentes tejidos en plantas, ¿no? Tejidos secretores, no se van a olvidar, tejidos secretores, tenemos nectarios, pelos glandulares, cavidades secretoras, tubos laticíferos, tenemos tejidos conductores, los tejidos conductores, xilema y floema. Ah, sí, en el caso de xilema y floema, acuérdate una cosita, ¿ya? Xilema, te dije, mira, acuérdate de la I del xilema, ¿ya? Xilema transporta agua y sustancias minerales, ¿no? Inorgánicos, ¿ya? Xilema. Mientras que el floema, acuérdate de la O, ¿ya? La primera vocal, orgánicos. ¿Como quién? Como la glucosa. Eso es lo que transporta. ¿Sí? Tenemos tejido de sostén, colénquima y exénquima, células vivas, células muertas, ¿sí? Tenemos tejidos fundamentales, o parénquima, clorofiliano, realiza fotosíntesis, de reserva, almacenamiento, aerífero, aire, acuífero, agua, ¿sí? Tejidos protectores, epidermis en plantas más delgadas, ¿no? Que sí presentan estomas, realizan el intercambio gaseoso, ¿no? Peridermis ya en plantas más engrosadas, ¿no? Donde tenemos las lenticelas que permiten también el intercambio gaseoso, ¿no? Y tejidos meristemáticos, que son tejidos en constante crecimiento, que están a lo largo de toda la vida de la planta, que pueden ser primordiales o que se encuentran en las raíces y tallos, la parte apical, los extremos, o secundario, que van a ayudar a crecer, a engrosar la planta, sea, ¿no? A engrosar la planta, ¿no? O sea, crecimiento lateral, ¿no? Va a ser un engrosamiento, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, hasta ahí tejidos de planta, ¿sí? Ahora, en el caso de tejidos animales, ¿sí? Tenemos 4 tipos de tejidos, ¿ya? 4 tipos importantes de tejidos. En el caso, ¿no? 4 tejidos fundamentales, ¿sí? Que forman el cuerpo de los animales. Tenemos el tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso, ¿ya? En el caso del tejido epitelial, ¿sí? Están formados por células unidas entre sí, ¿no? Que van a revestir o cubrir los diferentes órganos y sistemas que nosotros tenemos, ¿ya? Posee, ¿qué características tiene este tejido epitelial de revestimiento? ¿Ya? Posee poca matriz extracelular, ¿ya? Las membranas de las células, ¿sí? Presentan uniones, por ejemplo, tienen uniones estrechas o uniones oclusivas, o sea, las células se unen entre sí, ¿ya? De manera bien apretaditas, ¿ya? Una célula se une con otra
lateralmente, ¿ya? Lateralmente de manera bien estrecha, ¿ya? Eso se le conoce como uniones estrechas, ¿ya? Además de eso, tiene también uniones laterales entre célula y célula, ¿ya? Aparte de tener como unas bandas que las unen, unos cinturones, ¿ya? Tiene también unas zonas que les permite unirse de la célula a la matriz, a la membrana basal, ¿ya? De la célula a la membrana basal hacia abajo, ¿ya? Eso se llama desmosomas, ¿ya? Y cuando se une célula con célula, hemidesmosomas, ¿sí? Eh, Además, tenemos también uniones comunicantes, ¿ya? Que permite el paso de iones entre las células, ¿ya? Esas son ciertas características que tiene este tejido, ¿ya? Y su función, pues, es de revestir, de proteger, ¿no? Contra diversos tipos de infecciones o lesiones mecánicas, ¿no? Que pueda pasar un órgano, ¿no? Mm, Además, otra de sus funciones es la de secreción, ¿sí? Secreción, ¿ya? Absorción, reproducción y recepción sensitiva, ¿ya? Tenemos, de acuerdo a las células que lo componen, tenemos epitelio con células planas, ¿no? Con células planas, simple o plano, ¿sí? Epitelio simple o plano, ¿ya? Formada por una sola capa de células planas, así como los pueden ver acá, ¿no? Esa es la lámina basal, la lámina basal, donde están adheridas las células, en este caso son células planas que están ahí, una sola capa, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la pared, la cápsula de Woman, ¿sí? La cápsula de Woman, ¿sí? En los corpúsculos de Malpighi y de riñón, ¿ya? Está constituida por células de revestimiento planas, así como esta. Tenemos células cúbicas simples, ¿ya? Formado por una sola capa también de células cúbicas, ¿ya? ¿Dónde tenemos esto? Por ejemplo, en el cordón de los nefrones, ¿ya? En túbulos de los nefrones, ¿ya? Unas células cúbicas simples, ¿ya? Tenemos después también células cilíndricas simples. Cuando hablamos de simple es porque solamente es una capa, ¿ya? Una capa. Entonces, epitelio cilíndrico simple, una sola capa de células cilíndricas, mira. Es una sola capa, todas tienen una sola capa, pero las diferencias son en la célula, ¿no? Estas son planas, cúbicas, cilíndricas, ¿ya? Por ejemplo, ¿dónde tenemos este tipo de células? Ya, mira, ¿dónde tenemos? En las vellosidades de los intestinos, ¿ya? Y tenemos también un epitelio pseudoestratificado. ¿Qué significa pseudoestratificado? Pseudo es de mentira, estratificado que tiene estratos, ¿no? Que tiene diferentes niveles, ¿no? En este caso, está formado por una sola capa de células, pero esa capa de células tiene los núcleos ya en diferentes posiciones. Todas las células van a tocar la membrana basal, la lámina basal o membrana basal, todas, pero de diferente manera la tocan, mira. Y al final solamente ves, solamente lo que pareciera que hubieran dos capas, ¿no? Pareciera que hubieran dos o más capas, ¿no? Pareciera que hubiera niveles o estuviese estratificado, pero no está estratificado, ¿ya? Este, ¿sí? Todas tocan la membrana basal, pero no todas las células llegan a la superficie, ¿sí? ¿Ya? Esa es una pseudoestratificada. Y por el otro lado tenemos epitelios estratificados, ¿sí? Plano o escamoso, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de estratificado es porque tienen más de dos capas, más de dos estratos, ¿no? En este caso, mira, tiene un montón de capas, ¿sí? Plano o estratificado formado por células aplanadas, ¿sí? Por ejemplo, donde tenemos en el estrato córneo de la queratina, ¿sí? Tenemos epitelio estratificado cúbico, ¿sí? El epitelio estratificado cúbico, ¿no? Con células superficiales cúbicas, ¿no? Donde tenemos las glándulas mamarias, por ejemplo, ¿sí? Tenemos epitelios de transición, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso, ese epitelio de transición, tenemos células de repente planas al inicio y luego células cúbicas, ¿sí? Eh, ¿Dónde se encuentra ese tipo de transición? En la vejiga urinaria, por ejemplo,
¿sí? Las células tienen una forma de cúpula cuando están relajadas, pero planas cuando están distendidas, o sea, van cambiando. Eso es un tejido de transición, ¿sí? De transición, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando en el caso de la vejiga urinaria está relajada, ¿no? Está relajada, o sea, no hay orines, las células están así, cúbicas, ¿no? Pero cuando hay bastante volumen ¿no? De líquido, las células se van a aplanar, se van a estirar, ¿no? Se van a volver planas, ¿ya? Entonces, eso es un epitelio de transición, ¿ya? De transición, ¿ya? Entonces, el tejido epitelial puede tener, dentro de sus funciones, como te dije, ¿no? Puede generar también productos de reserva, como la sudoración, por ejemplo, los epiteliales o los diferentes tipos de glándulas, ¿no? De sudoración, por ejemplo, son células epiteliales que se invaginan, ¿no? Invaginan y que almacenan diversos productos de secreción que luego son liberados hacia afuera, ¿no? O tenemos, ¿no? Moléculas hormonales, ¿no? Que son generadas por ese tipo de epitelio, ¿no? Que son epitelios glandulares, ¿no? Que están en la parte interna ya de este sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nos dice una glándula exocrina, ¿no? Que va a liberar hacia afuera, pues, del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la sudoración, la saliva, las lágrimas, la leche materna, ¿no? Todas son glándulas exocrinas, o sea, la producción es hacia afuera, ¿no? Mientras que las glándulas endocrinas, ¿no? Producen, pues, sustancias de reserva que van hacia adentro, ¿no? Hacia adentro. Ya, por ejemplo, la tiroides, ¿no? Las diferentes hormonas, por ejemplo, la insulina, el glucagón, ¿no? Son hormonas que van hacia adentro, ¿sí? Van hacia adentro. Entonces, exocrino, que va hacia afuera, y endocrino, que es hacia adentro, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, en este caso, eh, en corte transversal del páncreas, ¿no? En el páncreas tenemos unas células exocrinas, ¿no? Que son células acinares secretando enzimas digestivas al duodeno, ¿no? El páncreas forman enzimas, ¿no? Secretan enzimas para la digestión, ¿ya? Secretan enzimas para la digestión que son vertidas hacia el duodeno, en este caso, ¿no? Para ayudar a la digestión, pero también tiene unas células, una parte endocrina, que en el caso de estos los islotes de Langerhans, ¿no? Que van a secretar hormonas a la sangre para poder regular, ¿sí? Diversos tipos de mecanismos, ¿sí? Ya, ahora, ¿sí? En este caso, ¿no? Todo esto es el epitelio glandular, ¿no? Células capacitadas de secretar diversas sustancias, ¿no? Sí, diversas sustancias que pueden ser glándulas exocrinas, como dije, exo hacia afuera y endo hacia adentro, ¿no? Dependiendo lo que vayan a secretar, ¿sí? Y también podrían ser glándulas mixtas, como en este caso del páncreas, ¿no? Que es una glándula mixta que tiene células acinares que secretan enzimas digestivas hacia el intestino, hacia el duodeno, y endocrinas, ¿no? Como los islotes de Langerhans, que van a secretar hormonas hacia dentro de la sangre, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien, chicos? Bueno, en el Sí, caso, profesora. ya, muy bien. En el caso de tejido conectivo, ¿no? Conectivo es un tejido especializado con abundante matriz extracelular y que se encarga de conectar, pues, ¿no? Es un tejido de relleno, ¿no? Es un tejido de relleno, ¿sí? Función, ¿no? Rellenar los espacios entre los órganos, ¿sí? Ayuda a sostener, ¿sí? Como un soporte estructural los tejidos cartilaginosos y óseos, por ejemplo. Nos ayuda en la defensa también y protección del cuerpo por intermedio de sus células, como los macrófagos, ¿sí? O diferentes células sanguíneas, como los leucocitos, ¿no? También son células del tejido conectivo, ¿sí? En este caso, este tipo de tejido conectivo, ¿no? Tenemos dos, tejido conectivo embrionario y tejido conectivo propiamente dicho, ¿no? Eh, en este caso, este tejido conectivo, ¿no? Embrionario,
¿sí? Tenemos el tejido eh, mesenquimatoso, ¿sí? ¿Ya? Este tejido mesenquimatoso, ¿sí? Eh, hace referencia a células que van a desarrollar, ¿no? En el tejido conjuntivo, los órganos, los vasos sanguíneos y tejido linfático, ¿sí? Eh, en el caso, ¿no? Por ejemplo, de los bebés, ¿no? De los embriones, ¿sí? Eh, tenemos además el tejido mucoso, ¿no? El tejido mucoso que por ejemplo, van a formar parte del cordón umbilical, ¿sí? Del cordón umbilical, ¿ya? Eh, que son fibras, que tiene bastantes fibras ricas en colágeno, ¿no? ¿Para qué? Para que den mayor flexibilidad, ¿no? Es un tejido, ¿no? El tejido mucoso es un tejido también conocido como gelatinoso, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene bastante cantidad de agua, ¿no? Y tiene una bastante resistencia, ¿no? Bastante resistencia, ¿no? Y genera pues esta mucosidad, ¿no? Genera mucosidad, ¿sí? Eh, ¿Dónde podemos encontrar el tejido mucoso, por ejemplo, dentro de las cavidades, por ejemplo, de la nariz, la boca, los pulmones, ¿no? Toda esa parte que se segrega bastante moco. ¿Por qué? Porque tiene glándulas mucosas, ¿no? Que van a producir moco, que es un líquido espeso, ¿no? Y resbaloso, ¿no? Todos conocemos la mucosidad, ¿no? Eh, ¿Sí? Principalmente, ¿dónde encontramos el tejido mucoso? Como te dije, en el cordón umbilical, ¿sí? Cordón umbilical y la pulpa del diente en el desarrollo embrionario y fetal. ¿Ya? La pulpa del diente de los bebés y de los fetos. ¿Ya? Ahí encontramos el tejido mucoso, ¿sí? Entonces, ya sabes, aspecto de gelatina, ¿ya? Ahora, en el caso del tejido conectivo, propiamente dicho, ¿sí? Tenemos tenemos al tejido laxo, ¿sí? Tenemos al tejido conectivo laxo, ¿sí? Constituido por fibras colágenas y elásticas, ¿sí? Bastantes fibras colágenas y elásticas, ¿ya? eh, que están separadas por una sustancia amorfa, ¿sí? Entonces, mira, está lleno de fibras de colágeno y elástico, ¿ya? ¿Dónde lo tenemos? En la dermis superficial, por eso que nuestra piel es bastante elástica, pues, ¿no? Elástica, constituido por bastante colágeno, ¿ya? Además tenemos, ¿sí? El tejido denso, ¿ya? El tejido denso que está constituido por una mayor cantidad todavía de fibras de colágeno. Acá tenemos fibras de colágeno, sí, ¿no? Pero acá tenemos muchas más fibras de colágeno, ¿sí? Tenemos dos tipos de tejido denso, el regular y el irregular, ¿no? Y esto se da de acuerdo al ordenamiento de las fibras de colágeno, ¿sí? En este caso regular, mira, las fibras de colágeno están ordenaditas, ¿no? Y acá el elástico, pues, tiene cierto no están desordenadas, pero como que se ven un poco más desordenadas que estas fibras, ¿no? ¿En dónde encontramos esto? En los tendones, ¿sí? Los tendones, ¿ya? Y en la dermis, ya ahí encontramos el tejido conectivo regular, ¿ya? Y el irregular, ¿no? Y el regular, ¿no? Además tenemos el tejido conectivo elástico, ¿no? Acá como puedes ver las fibras, ¿no? Están constituidas como si fuesen resortes, ¿no? Sí, con fibras elásticas, ¿no? Como en resortes, ¿no? Eh, ¿Dónde encontramos esto? En las arterias, por ejemplo. Harto tejido conectivo elástico en las arterias. ¿Ya? Mientras que estos en los tendones y en la dermis profunda, ¿no? En la dermis profunda, ¿ya? Entonces, todas las capas superficiales, por ejemplo, de la piel, ¿no? La dermis, ¿no? La epidermis, está formado, entonces, como ustedes pueden ver, con tejido conectivo, y que esos tejidos conectivos requieren mucho fibras de colágeno y elastina, ¿no? Lo que les permite pues, esa plasticidad que nosotros tenemos. Y a medida que va pasando el tiempo, nuestra cantidad de colágeno disminuye, por eso que se producen las arrugas, ¿no? Se producen las arrugas, ¿sí? Eh, bien. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ya. En el caso del tejido conectivo especializado,
¿sí? El tejido conectivo especializado tenemos el tejido adiposo, ¿ya? Que va a almacenar, ¿qué? Grasa, ¿no? Grasa, ¿sí? Tenemos dos diferentes tipos de tejido, ¿sí? Adiposo, tejido adiposo, la grasa parda y la grasa blanca, ¿no? En este caso, en este caso, la grasa parda, ¿sí? Su principal función es la termogénesis, ¿no? Mantenerlos calientes, ¿sí? Decir calor cuando es frío, ¿sí? Y generalmente en personas adultas, ¿no? Eh, sí, perdón, un ratito, chicos, este, ya. En este caso, la grasa parda, chicos, la grasa parda, lo que nos produce, sí, ¿no? Es el calor, ¿no? El calor corporal, mientras que la grasa blanca, ¿ya? La grasa blanca, lo que nos produce es una formación inerte de energía, ¿ya? O sea, lo que nos engorda a nosotros es la grasa blanca, ¿ya? Mientras que la grasa parda, ¿sí? Sale, ¿ya? En el caso de los bebés, por ejemplo, ellos tienen poquita grasa, ¿no? Poquita grasa. Casi no tienen grasa blanca, ¿no? No tienen grasa blanca. eh, y la poca grasa parda que tienen poquita grasa parda, ¿no? Generalmente en la espaldita, ¿no? Poquita grasa parda, ¿no? Y eso que le da un poco de calor, porque los bebitos pueden tener más frío, ¿no? Suelen tener más frío que las personas adultas, ¿sí? Ahora, en el caso del tejido cartilaginoso, este tejido cartilaginoso eh, está formado eh, por unas células especializadas de sostén, ¿no? O sea, de sostenimiento, de estructura, ¿no? Son rígidos, ¿no? Nos permiten esto, la rigidez, ¿no? Sus células son los condroblastos, ¿ya? Son células, los condroblastos son células de elaborar el cartílago, ¿sí? Son sustancias fundamentales. Y los condrocitos, ya son células cartilaginosas ya maduras, que se alojan en cavidades o lagunas cartilaginosas, ¿sí? Eh, ¿sí? Entonces los condroblastos son células que se encargan de elaborar cartílago, esas células generan cartílago, y los condrocitos ya son células cartilaginosas maduras, ¿sí? Que se van a alojar dentro de unas cavidades o lagunas cartilaginosas llamadas condroplastos o condroceles, ¿ya? Condroplastos o condroceles. Tenemos el cartílago hialino, ¿sí? Este es el más abundante, ¿ya? En el caso de los fetos, por ejemplo, es el que más abunda en el cuerpo, en el esqueleto del cuerpo, ¿ya? Es translúcido cuando es fresco, ¿sí? Y se va haciendo azul cuando está siendo más expuesto. ¿Y dónde lo encontramos? Bronquio, tráquea, laringe, ¿no? Lugares donde nosotros tenemos cartílago, ¿ya? La nariz, ¿no? El cartílago elástico, ¿no? Constituido por hartas fibras elásticas. ¿Dónde lo podemos encontrar? En la oreja, por ejemplo, ¿ya? La epiglotis. Y el cartílago fibroso, ¿ya? También abundante en fibras colágenas, pero tiene poca sustancia fundamental. ¿Dónde lo encontramos? El cartílago fibroso en los discos intervertebrales, ¿ya? La columna, ¿sí? Ya. En el caso del tejido conectivo especializado, ¿sí? Tejido conectivo especializado, tenemos al tejido óseo, ¿sí? El tejido óseo que ya sabemos, los huesos, ¿no? El tejido de sostén, propiamente dicho, ¿no? Que nos da la resistencia mecánica, ¿no? Nos permite movernos, nos permite protegernos, como en el caso de diversos, por ejemplo, las costillas, ¿no? Nos permite la protección de los órganos internos, ¿no? Además, también es un reservorio de sales minerales como el calcio. ¿Cuáles son sus células? ¿Ya? Sus células son los osteoblastos. ¿Ya? Sus células son los osteoblastos, ¿ya? Que se ubican en la parte periférica del, de los huesos, ¿no? Si nosotros hacemos un corte, ¿no? Un corte transversal a estos huesos, ¿no? Al hueso, a un fémur, por ejemplo, ¿no? Tenemos que están formadas por
células, ¿sí? Los osteoblastos, ¿no? Que son células que se ubican en la parte periférica de los huesos y que se encargan de sintetizar el material orgánico de los huesos, además de colágeno y otras proteínas. Tenemos a los osteocitos, ¿no? Que son osteoblastos maduros. Mira, todo lo que es blasto son células iniciales que generan cosas, ¿ya? Así como el condroblastos, eran células iniciales que generaban también, ¿no? Diversas sustancias en el caso del cartílago, ¿no? Células cartilaginosas. En el caso de los osteoblastos también genera, ¿sí? Sintetiza material de hueso. Mientras que los osteocitos, cuando hablamos de citos, tanto osteocitos como condrocitos, ya son células ya maduras, ¿ya? Células maduras que se alojan en cavidades, ¿ya? Se alojan en cavidades. En este caso, estos osteocitos se van a alojar en los osteoceles o los osteoplastos, ¿ya? Osteoceles y osteoplastos, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de estos osteoclastos, ¿ya? Son células que tienen varios núcleos, miren, tienen varios núcleos, osteoclastos, ¿ya? Tienen varios núcleos, ¿ya? Y se encargan de la reabsorción del hueso, ¿ya? Se encargan de la reabsorción del hueso. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos este corte, ¿no? Tenemos acá, podemos ver que hay laminillas óseas, ¿no? Laminillas, cada una de estas estructuras es una laminilla ósea, ¿sí? Eh, tenemos en el medio, tenemos al conducto de Havertz, ¿no? El conducto de Havertz. Ahí tenemos, por el conducto de Havertz, que es como que la médula, ¿no? Van a pasar el sistema sanguíneo, ¿no? De venas y arterias, ¿no? Que van a llevar la nutrición, ¿no? Alrededor de ellas están las laminillas óseas y en las laminillas óseas tenemos a los osteocitos, ¿no? Que son estas células maduras, ¿no? Las células maduras del tejido óseo, ¿no? Y además de eso, canalículos óseos, ¿sí? Canalículos óseos, ¿ya? Eh, Ahora, en el caso del tejido sanguíneo, ¿sí? En el caso del tejido sanguíneo, bueno, está conformado por la sangre, ¿no? La sangre, que es finalmente un líquido, ¿no? Que circula por todos nuestros vasos sanguíneos, venas, ¿no? Entre las funciones que tiene, pues, es realizar el transporte de oxígenos y de nutrientes a todas las demás células de nuestro cuerpo, ¿no? Además también elimina los desechos, ¿no? Transporta el CO2, ¿no? Se encarga de transportar el CO2, ¿no? Entonces el transporte de diversos componentes eh, como el oxígeno y CO2, ¿no? Además de eso transporta nutrientes necesarios para las personas o los animales, ¿no? Y además de eso también es un transporte hormonal, ¿no? Porque a través de la sangre, ¿no? Se transportan diversos tipos de hormonas necesarias para los diversos metabolitos y función del cuerpo, ¿no? Diversos metabolismos, diversos procesos metabólicos, ¿sí? Eh, la sangre es roja porque tiene hemoglobina, y la hemoglobina tiene hierro, ¿no? Y eso le da ese color, ¿sí? La sangre consta de dos partes, ¿no? El plasma, ¿sí? Que es el líquido de color amarillento, y de todas las células que tiene, ¿no? Todas las células, ¿sí? Que se forman, ¿sí? Eh, ya, entonces plasma, que es el líquido amarillento, y las células de la sangre, ¿no? El plasma es una sustancia pues, transparente. ¿Cómo se obtiene eso después de que precipitan, ¿no? Precipitan las diversas células que la sangre tiene, como glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿no? Después de que se precipita, ¿no? De acuerdo a su peso, ¿no? Se va a quedar en la parte superior el plasma, ¿no? El plasma. ¿Ya? Dentro de este plasma, ¿no? Que es una mezcla de proteínas, carbohidratos y lípidos, ¿sí? Entre sustancias inorgánicas, ¿no? Está constituido por 90% de agua, ¿sí? 90% de agua, y además calcio, sodio, potasio, etcétera, diversos tipos de hierro. Eso es lo que y dentro de las células sanguíneas tenemos pues los eritrocitos, los glóbulos rojos, ¿no? Son las encargadas de transportar el oxígeno, ¿no? Transportan el oxígeno. ¿Cómo son cóncavos? ¿No? Cóncavos, son estructuras cóncavas, o sea,
tienen una profundidad, ¿no? Redondeadas, pero o con un huequito hacia adentro, podríamos decirlo, ¿no? Son pequeñitos, ¿no? Las células blancas, los glóbulos blancos, ¿no? O leucocitos, ¿no? También, ¿no? Son células que utiliza la sangre para su transporte, ¿no? Desde la médula ósea hasta diferentes lugares, ¿no? Entre sus funciones, ¿sí? O la mayoría de sus funciones se dan en los tejidos, ¿sí? Y en este caso, estos leucocitos, ¿sí? Leucocitos o glóbulos blancos, ¿no? Podrían dividirse en granulocitos y agranulocitos. Estos granulocitos y agranulocitos se debe a que tienen unas pequeñas estructuras, ¿no? Granuladas, ¿no? Por ejemplo, dentro de estos, dentro de los granulocitos, tenemos a los neutrófilos, ¿sí? Neutrófilos. En este caso, esos neutrófilos no son los más abundantes, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que la función de estos neutrófilos? Se comen a los diferentes microorganismos, ¿sí? Ingieren diferentes microorganismos que nos pueden invadir en los tejidos. Ya, pero son trinocluleados, ya, o sea, pueden tener, tienen, perdón, un solo núcleo, pero diferentes lóbulos, trilobulados, ya. Pueden, en este caso, trilobulados porque tienen tres lóbulos, tres o cuatro lóbulos, ya, de 2 a 5 lóbulos pueden tener, ya. Em, ya, pero esto es un solo núcleo, tiene muchos lóbulos, ¿ya? El núcleo tiene varios lóbulos, ¿ya? Constituye aproximadamente el 60 y 70% de los glóbulos blancos, ¿ya? Además tenemos los eosinófilos, ¿ya? O acidófilos, se llaman así porque se tiñen de ácido, ¿ya? Cuando se pintan con colorantes vitales, ¿no? Se tiñen con colorantes ácidos, ¿ya? Son células con núcleo bilobulado, ¿ya? Eso es un solo núcleo, pero que tiene dos lóbulos, uno y dos, ¿sí? Eh, También, en este caso, fagocitan, o sea, comen complejos antígeno-anticuerpos, ¿sí? Comen complejos antígenos. Son sustancias por los glóbulos blancos de reserva, perdón, de defensa, ¿no? Son células de defensa. Tenemos a los basófilos, ¿sí? Son menos frecuentes, el 1%, ¿sí? De estos granulocitos, ¿sí? Y tiene un núcleo también bilobulado, ¿ya? Aunque no se ve acá, tiene un núcleo bilobulado. Y entre los agranulocitos, tenemos a los linfocitos, ¿ya? Que tiene un núcleo grande, prominente, circular, ovoide, ¿sí? Es bastante abundante los linfocitos, entre 20 y 25% de las células, ¿sí? Y son importantes porque ellos son los que dan las respuestas, tienen las respuestas inmunitarias, ¿no? Van a producir anticuerpos, ¿no? Tenemos que a los linfocitos B y a los linfocitos T, ¿sí? Linfocitos B y linfocitos T, ¿ya? Tenemos también a los monocitos, ¿ya? Los monocitos, ¿ya? En estos, los monocitos son células arriñonadas, ¿ya? Con forma de riñón, ¿ya? Que se encuentran en la sangre y que en algún momento de su vida se transforman en macrófagos, o sea, comen también, se encargan de fagocitar, de comer, ¿sí? Cuando hay algún tipo de patógeno también que puede infectar, ¿no? Al cuerpo. Y finalmente tenemos las plaquetas, ¿sí? Las plaquetas son estos elementos, ¿sí? Que se van a originar por la fragmentación de unas células gigantes llamadas megacariocitos. ¿Ya? A partir de estos megacariocitos se forman estas plaquetas, ¿ya? Y que su función es intervienen en la coagulación de la sangre, ¿ya? Van a liberar la tromboplastina, ¿ya? En presencia de calcio y vitamina K, y va a transformar, esta tromboplastina lo que va a hacer, bueno, la coagulación es una cascada, ¿no? Es una cascada de varios factores y varias moléculas, ¿no? La tromboplastina que van a liberar estas plaquetas, lo que va a hacer es, va a transformar la protrombina en trombina, y esta a su vez transforma el fibrinógeno en fibrina, y estas fibrinas son redes, son como hilos, ¿no? Que van a cerrar las diferentes heridas que nosotros nos generamos, ¿no? Cuando comienza el sangrado, esos hilos que se generan rápidamente para tapar nuestro sangrado, está hecho a base de fibrina, ¿ya? Y esa fibrina viene del fibrinógeno, ¿sí? Ya, bien. Ahora, en el caso del tejido muscular, el tejido muscular es un tejido también diferenciado y especializado,
¿sí? Tenemos células musculares o fibras musculares, ¿no? Y en este caso, estas células, ¿no? Tienen la capacidad de contraerse, ¿no? Y gracias a esta contracción nos permite realizar el movimiento, ¿no? Permite realizar el movimiento, ¿sí? Tenemos el tejido, eh, ¿no? Que está formado, ¿no? En este caso, ¿no? Tenemos el tejido estriado, ¿no? Tenemos el tejido estriado, tejido muscular estriado, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de tejidos musculares, ¿sí? Tejidos musculares. eh, ¿Ya? En el caso del estriado esquelético, es lo que podemos ver acá, ¿ya? En este caso van a formar, por ejemplo, los músculos, ¿ya? Van a formar los músculos, ¿no? Y estos tejidos esqueléticos ya se va a pegar a los huesos, ¿ya? Se va a pegar a los huesos, ¿ya? Tiene fibras cilíndricas, mira, son cilíndricas sus fibras, ¿sí? Fibras cilíndricas que pueden medir hasta 10 centímetros, o sea, largas, ¿ya? Su contracción es voluntaria, ¿ya? Contracción es voluntaria, pero es un músculo voluntario, porque nosotros voluntariamente podemos mover esos tejidos musculares. Ahora tenemos el músculo cardíaco, por ejemplo, músculo cardíaco, ¿sí? Que se encuentra formando, ¿qué? El corazón, por ejemplo, ¿ya? El corazón formando el miocardio, ¿sí? Y en este caso sí es un músculo involuntario. Nosotros no podemos ser autónomos exactamente o de mover o no mover nuestro corazón, ¿no? Es involuntario el movimiento, ¿no? Es involuntario el movimiento del corazón, ¿sí? Es un órgano, es un músculo autónomo, ¿sí? En este caso, estas fibras musculares, si son fibras musculares cardíacas, si son cortas, mira, son estas, ¿no? Cada una de estas va a formar una célula, ¿no? Eh, y están unidas por un disco, ¿sí? Por un disco intercalar, ¿no? Que son estas estructuras más oscuritas que podemos ver ahí, ¿no? Entre célula y célula, ¿no? Cada una de estas fibras está unida por ese disco intercalar, ¿no? Eh, ¿Sí? Cada una de esas células cada una de estas fibras podría presentar un núcleo o dos, ¿sí? Ahora tenemos el tejido muscular liso, ¿no? Tejido muscular liso, que son fibras, son células alargadas, ¿no? Y no tienen estrías, ¿sí? Eh, ¿Y dónde podemos encontrar el tejido muscular liso, ¿no? En este caso su contracción también es involuntaria, lenta, ¿no? Por ejemplo, en las vísceras, ¿ya? Dentro de todos nuestros intestinos, por ejemplo, podríamos encontrar el tejido muscular liso. La unidad fundamental, la unidad básica, ¿sí? Del tejido muscular, ¿sí? Es un sarcómero, ¿sí? Un sarcómero. Y un sarcómero está formado por una banda, desde una banda I hasta una banda I, ¿ya? Y en el medio de esta banda I, ¿ya? En medio de esta banda I tenemos a una banda A, ¿ya? Una banda A, ¿ya? Que es rica en miosina y actina, ¿ya? Y dentro de la banda I, lo que nosotros tenemos es una línea Z, que es una línea más oscura dentro de los músculos, ¿ya? Ese es el medio de una banda I, ¿ya? Entonces, entre una banda I, ¿no? Entre una banda I a otra banda I, ¿no? Tenemos una banda A. Todo eso es un sarcómero, ¿ya? Todo eso es un sarcómero, ¿ya? Está formado ¿por qué? Por filamentos gruesos y filamentos delgados de miosina, tropomiosina y actina, ¿ya? La miosina y la actina son proteínas que se van a polimerizar y despolimerizar, ¿no? Y que crecen y se achican, crecen y se achican, crecen y se achican, ¿ya? Prácticamente, entonces eso hace que se genere el movimiento, ¿ya? Al contraerse y al estirarse las fibras, ¿sí? Bien, ahora el tejido nervioso, ¿no? Está formado con células especializadas como por ejemplo las neuronas, ¿no? A nosotros podemos ver la estructura de una neurona, ¿no? Eh, que es la encargada de transmitir los impulsos nerviosos, ¿no? Tenemos acá la dendritas, ¿no? Las dendritas, que son esas estructuras ramificadas. Tenemos el núcleo, tenemos el cuerpo de la célula o soma, ¿no? Y tenemos el axón, ¿no? El axón, ¿sí? Y por abajo tenemos el terminal del axón, ¿no? El terminal del axón, que son esas estructuras medio ramificadas, ¿no? Además,
estas neuronas están cubiertas por una capa llamada mielina, ¿ya? Por una capa mielina se encuentra en el axón, pero que no lo recubre todo, mira, no lo recubre completamente el axón, sino lo recubre por partes, ¿ya? Y dejando espacios. A estos espacios donde no cubre la vaina de mielina, ¿sí? Se llama nodo de Rambier, ¿ya? Es por donde va a pasar el impulso nervioso, ¿ya? Cada una de estas células que forman el axón, ¿sí? Son las células de Schwann. ¿Ya? Las células de Schwann. Las células de Schwann entonces están cubiertas por mielina, ¿ya? Pero entre cada célula y célula, ¿ya? Hay un espacio que se llama nodo de Rambier. Es por donde se va a pasar la información, los impulsos nerviosos. Los impulsos nerviosos no es continuo el impulso nervioso. No pasa directamente desde la dendrita hasta el terminal del axón. No. El impulso nervioso va a ir saltando de nodo de Rambier en nodo de Rambier, ¿ya? Entonces los impulsos nerviosos, la transmisión del impulso nervioso no es continuo, sino contiguo. Guo con G, ¿ya? Contiguo, ¿ya? Tenemos otro tipo de células, tenemos a los oligodendrocitos, y tenemos a las células de la microglia, tenemos a los astrocitos, las células eh, epidimarias y las células de Schwann, ¿no? Que conforman todo ese tipo, todo este sistema nervioso, ¿sí? Ya todas estas otras pequeñas células, ¿sí? Son las neuroglias. Ya estas neuroglias, ¿no? Es el conjunto de células, ¿sí? Con diversas prolongaciones y fibras nerviosas, ¿sí? Como te digo, son de varios tipos, ya, astrocitos, oligodendrocitos, la microglia, ¿no? En este caso, los astrocitos, por ejemplo, su función es sostén, ¿ya? Y nutrición de las otras neuronas, ¿ya? Los oligodendrocitos intervienen, estos oligodendrocitos forman las vainas de mielina, las vainas de mielina, ¿ya? Y sí, interviene en la formación de mielina, de las fibras nerviosas y también en la formación de las células de Schwann, la formación de las células de Schwann, ¿sí? Las microglias, ¿no? Las microglias son células de defensa, ¿sí? Y en este caso las células ependimarias, ¿sí? Van a recubrir cavidades del encéfalo, ¿sí? Van a recubrir protección, ¿ya? Protección, ¿ya? Bien, ahí acabamos todo eso de tejidos, chicos. Y ahora el caso de nutrición, ¿sí? Rápidamente. La nutrición, ¿cuántas diapositivas nos faltan? Ay, Dios mío, me falta un montón. Ya, en el caso de la nutrición, ¿sí? Tenemos dos tipos de nutrición, nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa. La autótrofa es una nutrición, como su nombre lo dice, que lo genera el organismo. Tiene plantas y cianobacterias, ¿ya? Plantas y cianobacterias. En el caso de nutrición heterótrofa son aquellos organismos que tienen que comer otros tipos de eh, plantas o animales para poder obtener su energía. Ya, autótrofa genera su propia energía, ellos comen a otros seres para eh, obtener su propia energía. Dentro de estos tenemos a los holozoicos, ¿no? Que por ejemplo van a comerse otros seres vivos, mientras en el caso de los saprófagos, ¿no? Saprófagos, van a comer nutrientes, van a obtener sus nutrientes a partir de la descomposición de otros seres. Ya, por ejemplo, el caso eh, de los hongos, ¿no? Entonces, los holozoicos van a consumir nutrientes de otros seres vivos, mientras que estos de animales o diversos componentes que están en descomposición. ¿Ya? Los autótrofos van a realizar pues, la fotosíntesis, ¿no? Las plantas. Como te dije, la fotosíntesis, para la fotosíntesis se necesita 6 moléculas de CO2, 12 moléculas de agua y la energía de la luz, energía lumínica, ¿sí? Atrapada por quién? Por la clorofila. ¿Y esto va a producir qué? Va a producir una molécula de glucosa, 6 moléculas de oxígeno y 6 moléculas de agua. La fotosíntesis tiene dos etapas. Fase lumínica, que se lleva a cabo en el tilacoides del cloroplasto, y fase pura en el estroma del cloroplasto. ¿Ya? Esta es una estructura de un cloroplasto. ¿Ya? Es un plastidio. O sea, entonces, la característica de este cloroplasto, chicos, para que sepan, tiene una doble membrana y tiene un ADN circular. Que así nomás otro plastidio no tiene. El otro plastidio que puede tener en una célula animal, una célula animal es
la mitocondria. La mitocondria es otra organela que tiene un cloroplasto, un ADN circular. Ya dentro de este cloroplasto tenemos las granas, que son estas estructuras, y dentro de cada una de estas granas, cada una de estas son tilacoides. Ya cada uno de estos son tilacoides, que son como unas monedas apiladas encima de otras. Cuando se apilan, se forman granos. Ya, se forman granos. ¿Ya? La fase luminosa se realiza, ¿sí?, en el tilacoide, ¿sí? En el tilacoide se realiza la fase luminosa, ¿ya? Y es ahí donde se va a captar, pues, la energía lumínica, ¿no? La energía lumínica, y que esa energía lumínica va a activar y va a pasar, va a ser la que va a generar diversas eh, activación de electrones, ¿no? Va a liberar electrones, ¿no? Y esos electrones van a ir pasando desde el fotosistema 2, ya desde el fotosistema 2 al fotosistema 1. Ya del fotosistema 2 al fotosistema 1, haciendo una transferencia de electrones. Ya lo que te va a hacer es, pues, te va a generar, pues, energía, ¿no? Uno de sus productos es la generación de energía para la planta, ¿ya? Y ¿sí? Entonces la fase luminosa lo que va a hacer es va a generar bastante energía, bastante, y esa energía se representa como ATP, ¿no? La energía se representa como ATP, ¿sí? ¿Ya? El fotosistema 2 lo que va a generar es muchas moléculas de ATP, ¿ya? Y el fotosistema 1 lo que va a generar es moléculas de ATP, pero también va a generar moléculas de NADPH, NADPH, ¿ya? Moléculas de NADPH y moléculas de ATP. Eso es lo que genera el fotosistema 1, moléculas de NADPH y ATP, mientras que el fotosistema 2 lo que va a generar es full moléculas de ATP, ¿sí? Ahora, en la fase oscura, la fotosíntesis se da, ¿no?, en el estroma del cloroplasto, en el estroma del cloroplasto. Este es el cloroplasto, ¿no? El estroma es esta parte, ¿no? Su cavidad interna, ¿sí? Es el estroma. Ya ahí tenemos, se da, ¿no?, el ciclo de Calvin-Benson, ¿sí? El ciclo de Calvin-Benson, que en este caso, ¿no?, la molécula más importante de este ciclo es la rubis, ¿no? La ribulosa 1,5 bisfosfato, rubis. Ya es una molécula de 5 carbonos que va a atrapar el CO2. Ya va a atrapar el CO2 y se va a convertir en una molécula de 6 carbonos inestable, que se va a romper en dos moléculas de 3 fosfogliceratos. Ya va a romper las moléculas de ATP liberando ADP, ¿ya? Y se va a convertir en una molécula de 1,3 difosfoglicerato. ¿Ya? Acá también va a haber un proceso de óxido de reducción, ¿sí? Liberación de fósforo también, ¿ya? Mira, se rompen moléculas NADPH y se generan moléculas NADP, ¿ya? Y se transforma en moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ¿ya? ¿Por qué? Porque está perdiendo sus fosfatos. Acá salen los fosfatos, se pierden los fosfatos, ya no tiene 1,3 bifosfoglicerato. Y bifosfo significa dos fósforos, ¿no? Uno en cada extremo, un carbono 1 y en el 3. ¿No? En este caso pierde el fósforo y se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Solo se queda con un fosfato. ¿Ya? Y esta molécula de gliceraldehído 3-fosfato puede seguir diversas rutas. ¿Ya? El destino del gliceraldehído 3-fosfato puede ser, ¿no?, va a generar otra vez a la rubisco, ¿no?, a la ribulosa 5-fosfato, para generar otra vez una molécula que pueda agarrar el CO2 que la planta agarra, ¿no? O podría ir a formar glucosa, ¿no? Dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato va a generar glucosa, ¿no? Van a generar glucosa, ya una molécula de glucosa, ya, y eso se va a la ruta de los glúcidos, va a generar de repente aminoácidos, ¿ya? Se va a ir a formar proteínas, va a formar ácidos grasos o va a formar glicerina y lípidos. Ya, entonces, esta molécula tiene diversas rutas, ¿ya? Para formar la rubisco, para formar la glucosa, aminoácidos, ácidos grasos o glicerina. Depende de lo que la planta requiere, ¿ya? En la respiración celular, sí, en la respiración celular también, ¿no? Tenemos que la planta, a partir de una glucosa, ¿no?, va a generar, cuando se rompe una molécula de glucosa, lo que se genera es ácido pirúvico, ¿no? Y puede seguir dos rutas. Sin oxígeno se fermenta y produce ácido láctico etanol, o con oxígeno ya va a entrar al ciclo de Krebs. ¿Ya? Una molécula de glucosa va a entrar formando dos moléculas de ácido pirúvico y entra al ciclo de Krebs. ¿Ya? Y el ciclo de Krebs lo que va a hacer es va a generar, pues, energía. ¿Ya? Si este proceso celular, ¿no?, puede ser dividido en dos: respiración anaeróbica,
cuando no necesita oxígeno, ¿no? Y donde se realiza en el citosol, ¿ya? Mientras la respiración aeróbica necesita oxígeno y donde se realiza en la mitocondria, ¿ya? En la mitocondria, ¿ya? Además tenemos la glucólisis o vía de Enden-Meyerhof, ¿ya? En este caso la glucosa, ¿no? Se va a transformar, usando dos moléculas de ATP, va a transformarse en fructosa 1,6 y esta fructosa al romperse se va a producir dos moléculas de gliceraldehído 3, ¿no? También se necesita dos moléculas de ADP, ¿no? Transformándose en dos moléculas de NADH para generar dos moléculas de piruvato, ¿no? Este es el ciclo de Enden-Meyerhof, ¿no? De la glucosa se transforma en dos moléculas de piruvato y esta molécula, esta glucosa va a entrar en la glucólisis, ¿no? La glucólisis, este es el proceso de glucólisis, ¿no? ¿Por qué? Porque gluco, ¿no? Glucosa y lisis romper a la glucosa. La glucosa es una molécula de 6 carbonos. Se va a transformar finalmente en dos moléculas de 3 carbonos cada una, moléculas de piruvato. ¿Ya? Estas moléculas de piruvato son moléculas que van a entrar a hacer la fermentación, ¿no? O van a hacer la respiración, ¿no? Eran estas. ¿Sí? Acá. ¿Sí? Con oxígeno se van a hacer el ciclo de Krebs y sin oxígeno se van a hacer la fermentación, ¿no? ¿Sí? Entonces la transformación de una glucosa en dos moléculas de piruvato, ¿no? Cuando se rompe una molécula de glucosa y se transforma en dos moléculas de piruvato, se tienen dos moléculas de ATP y dos moléculas de NADH. ¿Sí? Y eso, ¿no? En la fermentación, cuando no requiere de oxígeno, ¿no? La fermentación de dos tipos, una genera lactato y la otra va a generar etanol, ¿sí? Etanol. Entonces, fermentación alcohólica y fermentación láctica, ¿sí? A partir de la glucosa, glucólisis, dos moléculas de piruvato, estas moléculas de piruvato y se van a transformar en dos acetaldehído y por una alcohol de deshidrogenasa va a transformarse en dos moléculas de etanol. Y en el caso de la fermentación láctica, ¿no? La lactosa se va a romper en lactosa, la lactosa y la glucosa, y esa glucosa sigue el ciclo de la glucólisis, se transforma en dos piruvatos, estos dos piruvatos se van por encima del lactato deshidrogenasa en dos moléculas de lactato, ¿no? Entonces, dos moléculas de lactato, eso es lo que se genera, ¿dónde? En los músculos, en el hígado. Cuando nosotros corremos y tenemos calambre, por ejemplo, es porque se ha acumulado mucho lactato. Ya, mucho lactato. Entonces, la glucosa se transforma en piruvato y ese piruvato en lactato. ¿Ya? ¿Dónde te da? Mucho de hígado. ¿Ya? Ahora tenemos la descarboxilación del piruvato, ¿sí? La descarboxilación del piruvato. Este piruvato, ¿sí? Necesita quitar carbono, descarboxilación significa quitar carbono, quitar carbono, ¿sí? Le vamos a quitar carbono al piruvato y se va a transformar en ¿qué? En acetilcoenzima A. Y esta forma de acetilcoenzima A es la única forma que tiene este carbono, de estos carbonos, que poder entrar dentro del ciclo de ácido cítrico o ácido de los bicarboxílicos o ciclo de Krebs, también llamado. Ya, en este caso, ¿no? Entra esta molécula de acetilcoenzima A, este acetil, ¿no? Acetilcoenzima A, se libera la coenzima A, ¿ya? Y va a entrar así y se va a transformar en una molécula, se va a unir y se va a formar una molécula de citrato que luego, a través del proceso de oxidorreducción, se va a transformar en un compuesto de 5 carbonos y luego de 4 carbonos. Mira, va perdiendo carbonos, se dan cuenta, ¿no? Va perdiendo carbonos, ¿no? Una molécula de 4 carbonos. Finalmente, se va a transformar en una molécula de oxalacetato de 4 carbonos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Hay procesos de oxidorreducción, ganancia y pérdida de electrones, ¿ya? Ganancia y pérdida de electrones. Pero lo que se va a generar, mira, la finalidad es generar siempre energía ATP, ¿ya? Entonces, en el ciclo de Krebs, ¿no? Tenemos, ¿no? La fosforilación oxidativa, ¿sí? Y el balance energético final por cada glucosa, y por cada glucosa que se rompe, ¿no? Por cada glucosa que se rompe y que pasa por la glucólisis, por la acetilcoenzima A y que entra al ciclo de Krebs, ya tenemos que se genera entre 36 a 38 moléculas de ATP. ¿Por qué 36 o 38? Porque es un número exacto. Porque hay un sistema de lanzaderas. Acá la ruta podría tomar dos diferentes opciones, ¿ya? Y por eso que pues, se genera entre 36 y 38 ATPs. Si toma el glicerol 3-fosfato, genera 4 ATPs, ¿ya? Si este NADH se va por la ruta del malato aspartato, se va a generar 6 ATPs. Y eso altera la cantidad total de ATPs, ¿ya? Acá en la fosforilación oxidativa, ¿sí? Ahora, el intercambio de gases en las plantas,
¿sí? Se da, como les dije al inicio, en los estomas en las plantas, en la respiración traqueal en el caso de los insectos, ¿no? Realizan por las tráqueas, en el caso de los lombrices a través de cutánea, a través de la piel, ¿no? ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de este solote, ¿no? A través de branquias externas, y en el caso de los peces, a través de branquias internas. Y en el caso de los humanos, ¿no? La respiración que sabemos, a través de todo nuestro sistema respiratorio, la nariz, pasa por la tráquea, este, la nariz, la faringe, tráquea, ¿no? Llegando a los bronquios, bronquiolos, ¿no? Que se encuentran en los pulmones, ¿no? Alveolos, ¿no? Que se encuentran este, dentro de los pulmones, ¿no? Tenemos acá, ¿no? Los bronquiolos son las últimas estructuras, ¿no? Tubulares, ¿no? Ramificando, ¿no? Y que se va a llegar a unas estructuras que son los alveolos, que son como una serie de ubitas, ¿no? Y es ahí donde esos alveolos son infecciones muy vascularizadas, mira, pasan los capilares, ¿no? Las capilares. Y ahí se da el intercambio gaseoso, ¿no? El CO2 y el oxígeno. ¿No? Entonces, en el transporte del CO2, ¿no? Por la hemoglobina, como la carbaminohemoglobina, ¿no? Disuelta en la sangre, como el ion bicarbonato, ¿no? El CO2 más el agua, ¿no? Vapor de bicarbonato, ¿no? Más hidrógeno y HCO, ¿cierto? Ya. Muy bien, chicos, realmente es súper acelerado esa parte, ¿no? Es súper acelerado, ¿no? Lamento que sea tan rápido, pero así es la temática de esta preparatas, ¿sí? Les voy a dar las claves, ¿sí? Les voy a dar las claves, ¿ya? Eh, a ver, por favor, apunten, ya saben que primero tienen que resolver, ¿no? Primero tienen que resolver y luego cotejan con sus claves, ¿sí? La 1, la B de bola, la 2, la B de bola, la 3, la D de dado, la 4, la D de dado, la 5, la A de avión, la 6, la C de casa, la 7, la B de bola, la 8, la B de bola, la 9, la C de casa, la 10, la D de dado, 11, C de casa, 12, B de bola, 13, A de avión, 14, C de casa, 15, A de avión y 16, B de bola. ¿Consiguieron copiar, chicos? ¿Sí? ¿Consiguieron copiar? A ver, voy a repetir una vez más, por favor. Atentos. 1, B de bola, 2, B de bola, 3 y 4, D de dado, 3 y 4 D de dado, 5 A de avión, 6 C de casa, 7 B de bola, 8 B de bola, 9 C de casa, 10 D de dado, 11 C de casa, 12 B de bola, 13 A de avión, 14 C de casa, 15 A de avión y 16 B de bola. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias, chicos. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense, estudien bastante, por favor. Nos vemos.